esta última consulta popular que fue llevada ya a cabo en nuestro país este domingo 20 con resultados importantes para el colectivo Yasunidos, que ha tenido una lucha de un poquito más de 10 años para llegar a concretar de que esto se vaya a una consulta popular. El resultado que se ha obtenido prácticamente es un resultado que no va a variar. La gente le dijo que sí, que no se explote el petróleo del bloque del Yasuní, del bloque 43, con el 58.97%, y quienes estuvieron a favor de la explotación fue el 41.03%. Pablo, ¿qué lectura les ha dejado al colectivo Yasunidos este resultado ambientalista que ha tenido el pueblo ecuatoriano a favor de la propuesta que ustedes han planteado al Ecuador? Buenos días. Buenos días, Rubén. Muchísimas gracias por este espacio, por permitirme comunicarme con el sur del país y con tu audiencia a nivel mundial a través de W Radio, una radio tan prestigiosa en el Azuay. Yo quiero empezar por felicitar a la provincia del Azuay por el triunfo tan contundente que hubo en esa provincia. 66% de los azuayos se pronunciaron a favor del sí, lo cual constituye la votación más alta que tuvo la consulta popular en todo el país. Es un dato maravilloso que demuestra el alto valor, la alta conciencia ambiental que tienen los azuayos y la responsabilidad intergeneracional con la que votan los azuayos. Y eso a mí me parece maravilloso. Y tampoco quiero dejar de lado el hecho de que en el sur del país se obtuvo las votaciones, yo diría, los resultados más eh, eh, cuantiosos en cuanto al sí en todo el país. Loja se gana con un 62%, Zamora, una provincia minera supuestamente, obtuvo una votación de más del 60%. Son resultados que realmente nos demuestran una cosa, Rubén, una cosa, que la política extractiva de este país tiene que entrar a un debate urgente, urgente porque la gente lo está manifestando de esta manera, lo está requiriendo de esta manera. Recordemos que ya fue Girón que se pronunció en contra del extractivismo, ya fue Cuenca que se pronunció en contra del extractivismo, y ahora es del país entero, y Quito particularmente con el Chocó Andino, que han tenido el pronunciamiento en estas últimas elecciones, lo que demuestra que mucha de la conflictividad social que los políticos la quieren esconder bajo el tapete, eh, es causa justamente de esta política arbitraria y violenta por parte de del gobierno central que quiere imponer procesos mineros, procesos petroleros en todo el país sin consultar, sin respetar los derechos de las personas. Por eso es tan importante el triunfo del sí, Rubén, en estas elecciones. Fíjese usted que la votación de los dos finalistas de la segunda vuelta sumados no alcanza la votación del sí en estas elecciones. El Yasuní ha tenido uno de los más amplios consensos en la reciente historia democrática del país, y eso es lo que hay que poner primero frente a cualquier análisis que se lo haga de ahora en adelante. Pablo, ¿cómo explicar, y sería importante también tener este diagnóstico, en provincias como en Orellana, en donde gana el no con el 57,91%, y Sucumbíos gana el no también con el 51,59%, que son áreas de influencia muy cercanas al tema del bloque 43 del Yasuní? ¿Por qué este comportamiento de gente que está justo en el lugar? Bueno, esto tiene varias explicaciones. Primero hay que anotar que en la Amazonía ecuatoriana esas son las únicas dos provincias donde prevalece el no, a pesar de que no son las únicas provincias petroleras. Mencionar también que el Yasuní está en Pastaza y en Pastaza ganó el sí. Napo también, una provincia históricamente petrolera, tiene, ganó el sí. Pero ¿qué pasa en Orellana y en Sucumbíos? Bueno, esto hay que analizar desde varias perspectivas. Primero hay que entender que las empresas petroleras desde hace 50 años han ingresado a estos territorios con una política clientelar. En estos territorios se vive una división complicadísima entre las comunidades, entre las familias. Muchas han tenido que pasar a la dependencia de estas empresas debido a la falta de una política real, de un desarrollo económico real en la zona.
Esto sumado, Rubén, a las denuncias que tenemos de que las familias que trabajan, digamos, personas que trabajan en las empresas petroleras en Orellana eran obligados a votar que sí, que no, perdón, y las empresas les pedían la foto del voto porque si no los amenazaban con votarlos, y no solo la de ellos, sino la de su familia. Hay denuncias de esto y no nos sorprende en lo absoluto porque la manera en que se ha comportado las empresas petroleras en esta campaña demuestran la malicia, demuestran las prácticas corruptas de las cuales siempre se las ha acusado. Más allá de eso, por supuesto, debe haber un grupo importantísimo de personas en Orellana y en Sucumbíos que han dependido de la economía petrolera en este lugar, que dependen y que seguirán dependiendo, porque recordemos que lo que se ha resuelto es de un bloque de reciente extracción, que es el bloque 43, y los otros decenas de bloques que hay en el Ecuador que contienen cientos de pozos seguirán en producción. Pero lo que nosotros tenemos por delante es el debate de hacia dónde avanzar para convertirnos en una economía post-extractivista, post-petrolera, que asuma con responsabilidad su futuro de ahora en adelante. Pablo, una parte que sería importante, usted que ha estado en todo el proceso, conoce exactamente, estuvo en la defensa del mismo y en la argumentación ante la Corte Constitucional. Gana el sí. La pregunta es, ¿esto desde cuándo entra en aplicación? Ya hemos visto una nota que ha publicado el gobierno nacional en donde dice que van a acatar, Petroecuador va a acatar lo decidido en las urnas sobre el Yasuní. ¿Cómo se van a dar los tiempos? ¿Cómo va a ser el proceso? Porque este es un proceso. Si el pueblo ecuatoriano le dijo no, no queremos que se siga explotando, hay que desarmar todo el aparataje que se armó en este lugar. ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué dicen los tiempos en esto? ¿Cuándo se dejará de explotar? ¿Va a haber un proceso de transición o cómo va a ser? Bueno, desde la publicación de los resultados oficiales de esta consulta popular, el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, tiene un año para cesar toda actividad extractiva. Es decir, a partir de la publicación de los resultados tendrán un año para cerrar todos los pozos que están en el bloque 43. Ahora bien, Rubén, esto aquí hay que también ser muy cautos y muy responsables, porque en la campaña Petroecuador salió a decir que en un año no alcanzan a desmontar todo, que eso es una barbaridad, que ni sé qué. No se trata, Rubén, de que el último tornillo y que la última vía tendrá que ser cerrada en un año, no. Se trata de poner en aplicación y en marcha un plan responsable para reparar lo que se ha dañado con las construcciones y con la infraestructura petrolera en el bloque 43. Eso significa que si bien toda actividad extractiva, digamos, no se puede extraer ni una sola gota de petróleo dentro de un año luego de publicados los resultados, eh, el plan para el retiro ordenado, responsable de la maquinaria y el cierre de las carreteras, que obviamente tienen que ser cerradas, obviamente tienen que ser esas carreteras que ellos los denominan senderos ecológicos, que si es que en verdad son senderos ecológicos, bueno, que lamentablemente muchos de ellos no lo son, su cierre podría ser mucho más fácil, pero bueno, habrá que ahí empezar una actividad de reforestación, de reparación, de restauración del ecosistema, con la finalidad de que en un tiempo prudencial, pues, ese ecosistema se recupere. Pero esto lo tenemos que empezar a construir con el gobierno, con el Estado. Eh, a Dios gracias, de este gobierno ya se va, este gobierno que ha demostrado ser muy incompetente, muy irresponsable. Eh, nosotros como sociedad civil ya hemos empezado a construir junto a expertos nacionales e internacionales, y muchos de ellos ex trabajadores petroleros, un plan para primero observar, vigilar y sugerir al siguiente gobierno cómo tiene que ser esta reparación. Y aquí hago un llamado, Rubén, a ambas fuerzas políticas que han quedado finalistas en esta elección a dejar de lado, en primer lugar, sus caprichos personales y en segundo lugar, eh, esta visión extractivista a toda costa que algunos de ellos lo han dicho, para empezar a construir de manera responsable, desde el primer día que ellos llegan al poder, un plan ordenado y responsable para restaurar lo que hay que restaurar en el Yasuní. Pablo, la otra parte, y esto también es importante, hemos tenido una campaña
que se ha anunciado desde sectores del gobierno, analistas políticos de alguna trascendencia en el país, que han dicho que el revés económico que va a sufrir el país va a ser enorme, va a ser grande, que se vuelve muy complicado y cuesta arriba para el Ecuador poder superar el ingreso que deja de percibir de la explotación del petróleo de este bloque 43. ¿Con qué tiene que suplir estos ingresos? Usted manifestó en alguna entrevista anterior con nosotros sobre los tiempos, qué es lo que pasaba, cuál fue la argumentación que dio Petroecuador, los números, cuáles son los números reales, porque se ha estado hablando permanentemente en esta campaña que estuvo a favor de que el petróleo se quede, que se explote el petróleo en el país. Se hablaba que el país dejará de percibir 1.200 millones por año por la no explotación del bloque 43. Bueno, yo nuevamente felicitar a toda la gente que a pesar de esa campaña de terror que lanzaron los lobistas petroleros y el gobierno ecuatoriano, supieron ver la verdad y entender que ese no es el verdadero costo, que sí habrá un costo, por supuesto, pero no del tamaño y semejante a lo que nos estaban queriendo decir. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de su Instituto de Investigación Económica de la Facultad de Economía, hace unos días, pocos días antes de que se cierre la campaña y que vayamos a las urnas, publicó una carta importantísima donde trataba de demostrar las cifras reales que esto iba a representar. A valores presentes y restando los verdaderos costes de producción que tenía el bloque 43 sobre su petróleo, la PUSE determinó que eh, el valor no sería más allá de 350 millones de dólares al año, que quitando otros valores adicionales no representan más del 1% del presupuesto general del Estado. Que eso tiene no deja de ser, tener valor, por supuesto que no, pero no de la magnitud que pues nos estaban queriendo hacer creer. Entonces, sobre estas cifras, por supuesto, hay que tomar los recaudos y las soluciones necesarias. Nosotros hemos dicho que existen soluciones a corto, mediano y largo plazo que hay que tomar para enfrentar ese valor. Y a corto plazo lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, eliminar los subsidios a la energía eléctrica que se les da a la mayor parte de las empresas, de las grandes empresas de este país. 150 empresas las empresas más grandes de este país reciben 100 millones de dólares al año en subsidios. Eso no podemos permitirlo, no podemos continuar que eso siga sucediendo. Este dinero tiene que ir al pueblo ecuatoriano y a la gente que más lo necesita. Luego está el tema de los mecheros. Aprovechar el gas de los mecheros. Se queman 400 millones de dólares al año. En febrero de este año debían haberse cerrado todos los mecheros y el Ecuador tenía que entrar en una fase de aprovechamiento de ese gas. Sin embargo, la irresponsabilidad de Petroecuador y del gobierno ecuatoriano hizo que esos plazos no se dieran, aun cuando está mandado por una corte de justicia. Entonces, este gobierno tiene que hacerlo en el corto plazo para aprovechar ese valor. Y más allá de eso, empezar a implementar las políticas para que a mediano y largo plazo el Ecuador se convierta en una potencia ecoturística, en una potencia de la bioeconomía, para que esos valores que vamos a dejar de recibir del ITT se multipliquen, no sea solo recuperar esas pocas cifras, sino sobrepasarlas y generar un verdadero impacto en el empleo. Eso lo tendremos que trabajar como sociedad, pero yo los quiero felicitar digamos, al pueblo ecuatoriano por iniciar esta transición oportuna y ordenada a una economía post-extractivista. Rubén, mira, yo lamento muchísimo, pero tengo que dejarte porque tengo un compromiso con otro medio de comunicación acá en Quito. Estoy en Quito ahora, estoy en un canal de televisión y lamentablemente no puedo extenderme más. Discúlpame, Rubén, por los apuros, la verdad. Muchas gracias, Pablo. Más bien ha sido importante y valioso el tiempo que nos has brindado en esta entrevista. Muchas gracias. Un abrazo en la distancia. Saludos, hasta luego. Gracias. Ha sido Pablo Piedra. Él está al frente del tema del Yasuní. Estuvo en argumentación, estuvo trabajando durante mucho tiempo. 10 años ellos trabajaron con todo este colectivo en la Corte Constitucional. Recuerde que se levantó también las firmas en nuestro país. Luego se descalificaron las firmas que se hicieron. Fue un proceso bastante enorme, bastante largo, hasta poder
reunir el número de firmas que establecía el Consejo Nacional Electoral y que el mismo se califique en el Consejo Nacional Electoral y posteriormente sea elevado con la venia de la Corte Constitucional para la consulta, que terminó indicando que la etapa postpetrolera se viene ya a pasos agigantados en el Ecuador. El Ecuador deberá empezar a pensar ya a futuro qué decisiones se van a ir tomando. Y Petroecuador anunció este día lunes 21 de agosto que va a acatar el histórico triunfo conseguido por los colectivos ambientalistas en el plebiscito nacional celebrado el domingo 20 para detener la explotación del bloque 43 ITT, un importante yacimiento de crudo para el país situado en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. En este comunicado, Petroecuador, que opera el bloque 43 ITT desde que inició la explotación en el año 2016, señaló que esperará la proclamación de los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral para de esta forma empezar a acatar ya a cabalidad la decisión popular, en absoluto respeto de este proceso democrático. El 93.41% del escrutinio dijo que sí, que se cese la extracción de crudo en este yacimiento. La compañía estatal recordó en este comunicado que el bloque 43 alcanzó una producción de 58,000 barriles de petróleo, lo que supone alrededor del 11% del total de la producción de petróleo del Ecuador, que ronda los 480,000 barriles. Esto daba al Estado, según el gobierno, beneficios por un valor de $1,200 millones. Si bien los ambientalistas consideran que la renta es mucho menor y que se puede compensar con un impuesto a la riqueza. El Ejecutivo también estima, además, que el desmantelamiento de instalaciones cuya construcción costó cerca de $2,000 millones supondrá un gasto de cerca de $500 millones. Y por su parte, el movimiento indígena y las organizaciones ecologistas celebraron en la ciudad de Quito este pasado día lunes un triunfo que consideran histórico en la protección de la Amazonía. La consulta nacional sobre el bloque 43 ITT fue promovida por el colectivo ambientalista Yasunidos después de reunir 757,000 firmas y librar una batalla legal de 10 años con los órganos electorales en nuestro país. El bloque 43 ITT ocupa un sector del Yasuní, un área natural protegida que abarca 1 millón de hectáreas y que alberga más de 2,000 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 variedades de peces. También en su interior habitan los Tagaeri, Taromenane, Ducaeri, pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya zona intangible limita con el bloque 43 del ITT. Esto en el comunicado que ha puesto ya a conocer Petroecuador al país. Después de un año tal vez se dará pues todo lo que ahora como resultado se ha dado acerca de la no extracción del crudo en el subsuelo para que desmonten todo aquello es lo que escuchábamos. Vamos a hacer una pausa en este preciso momento, luego estaremos con más información. A nuestros amigos padres de familia que están tal vez camino ya con la bendición a sus diferentes instituciones educativas, que les vaya muy bien, salgan con antelación. Se va a complicar un poco el tráfico vehicular. Si cuando no había clases estaba pues de esa manera, pues ahora nos imaginamos que va a estar un poco más complicada todavía. Luego de la pausa estaremos con más información. No te olvides tus denuncias y comentarios a través del 095-883-1648. Somos la voz de los que no tienen voz. W Radio recepta tus denuncias al 095-883-1648. La hora clave, la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario.
Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. ¿Quieren oír cómo mi mami hace como vaca? Mamá, ¿sabes cuáles son los productos que hace Nutri? Son muchos los productos que hace Nutri. Además de leche de la más alta calidad, Nutri también hace yogur, mantequilla, avenas, quesos, néctares. Son tantos que no puedo mencionarlos todos, pero todos son buenísimos. Nutri, más de 40 años alimentando a las familias ecuatorianas. Nutri, ahora con nueva imagen. La Mutualista Azuay presenta la 21ª Feria de la Construcción, Vivienda y Decoración Cuenca 2023. El evento que reúne a los proyectos inmobiliarios más destacados, entidades financieras e innovadoras propuestas de decoración. No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento. Separa tu stand al 0983-371-328. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en el Centro de Convenciones Mall del Río. Evento de la Cámara de la